Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Santiago, Sinicagua, de comunidades, de pueblos, municipios de esta región de la Mixteca Alta del estado de Oaxaca. Me da mucho gusto estar de nuevo en este pueblo que ya conocía, que había visitado hace 10 años. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios del estado de Oaxaca y también todos los municipios de México. Y los he visitado más de una vez porque nos llevó tiempo recorrer el país y sembrar la idea de la necesidad del cambio, de un cambio verdadero. Visitamos por eso los pueblos, predicamos cívicamente en toda la República. No fue en vano ese esfuerzo, porque se decidió en favor de ese anhelado cambio. La mayoría de los mexicanos consideraron que era necesaria, justa, una renovación en la vida pública de nuestro país. Por eso hablamos de la cuarta transformación, porque la primera fue la independencia de México, cuando dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, encabezaron al pueblo de México para que se lograra la independencia, porque nos manteníamos como colonia de España, estábamos dominados por Europa. Así permaneció nuestro país 300 años. Apenas vamos a cumplir 200 años de independencia. Por eso fue importante ese movimiento. No solo se consiguió la independencia de México, sino que se inició a luchar, se inició la lucha por la justicia. Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud y Morelos decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Escribió un documento que se llama Los Sentimientos de la Nación. Se lo dictó a un abogado, Andrés Quintana Roo, y le decía: usted, licenciado, que es un hombre de letras, ponga ahí de que se eleve el salario del peón. Fíjense lo breve, pero claro y sustancioso de ese dictado: que se eleve el salario del peón. Sencillo. Le decía a Morelos, a Quintana Roo, ponga ahí que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Le decía, ponga ahí que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese fue
el documento que dictó Morelos. Por eso se logró la independencia y se inició la primera transformación. La segunda fue el movimiento de reforma que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García, porque los conservadores en aquel entonces no aceptaban las reformas y ya cuando estaban perdidos se atrevieron a ir al extranjero a ofrecerle a un príncipe que viniera a dominar México, un acto antipatriótico. Vino por eso Maximiliano y la emperatriz Carlota y nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Pero Juárez, los liberales, no se rindieron, lucharon para liberar de nuevo a nuestra patria, para lograr la segunda independencia de México. ¿Saben cuántos soldados franceses trajeron? 30,000 para invadir a México. El presidente Juárez tuvo que ir al norte a defender la República. Se fue a Chihuahua, a Paso del Norte, que ahora es Ciudad Juárez. Allá estuvo con su gabinete. Le escribía Maximiliano diciéndole que se entendieran que le daba el cargo de primer ministro si aceptaba el imperio austriaco francés, si lo reconocía a él, a Maximiliano, como el principal gobernante de México. Juárez le contestaba: no voy a aceptar nunca un gobernante extranjero. Y sufrió mucho estando en México porque su familia se tuvo que ir al extranjero. Se murieron sus hijos y no pudo estar en el sepelio, en los funerales de sus hijos para defender la patria. Por eso se logró, por esa resistencia, que se recuperara la República, porque Juárez, entre otras cosas, era muy perseverante. No perdía la fe en la causa que defendía. Otros se desesperaban y se hacían a un lado o se iban del lado de los invasores. Y Juárez resistiendo, sin doblarse. Por eso se logró expulsar a los extranjeros y al mismo tiempo la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la Revolución de 1910. No hace mucho, hace un poco más de 100 años. ¿Por qué fue esa revolución? Porque Porfirio Díaz se quedó 34 años en la presidencia. Llegó con la bandera de la no reelección y se quedó. Reformó la Constitución y estableció
la reelección. Por eso surgió el movimiento encabezado por Francisco I. Madero, con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Pero también el movimiento social, así como Porfirio Díaz y Juárez, eran originarios de este estado de Oaxaca. También otros dirigentes extraordinarios nacieron aquí en Oaxaca. Los hermanos Flores Magón en la Sierra Mazateca. Y ellos impulsaron el movimiento social porque había esclavitud, porque no había justicia laboral. Por eso surgió ese movimiento revolucionario y se avanzó porque se entregó la tierra a los campesinos que estaban en manos de hacendados. Se recuperó la riqueza de México que se había entregado a extranjeros, las minas, los ferrocarriles, el petróleo. Todo eso se logró con la revolución y también mejoraron las condiciones laborales, porque en el porfiriato se tenía que trabajar 16 horas y eran 25 centavos y no había vacaciones. Había que trabajar hasta los domingos y si no trabajaba el domingo no ganaba. Además, siempre vivía el jornalero, el peón endeudado y se volvía esclavo. Por eso fue el movimiento revolucionario y por eso se estableció en la Constitución de 1917 la jornada de 8 horas y el salario mínimo. Sí fue importante la revolución, pero pasó el tiempo y se regresó a ese sistema opresor, injusto, de apoyo y beneficio solo para las minorías. Y lo mismo que en aquel entonces se entregaron las minas, se privatizaron las empresas públicas, los bancos, los ferrocarriles, desaparecieron los trenes de pasajeros en este periodo. Nada más hay trenes de carga y están en manos de empresas extranjeras. Bueno, se avanzó en la privatización del petróleo, de la industria eléctrica nacional. Por eso es que la gente en 2018, hace un poco más de un año, decidió por un cambio. Y por eso hablamos de la cuarta transformación de la vida pública del país. La primera fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución y la cuarta este movimiento que estamos llevando a cabo desde abajo y entre todos. ¿Cómo es esta transformación? Pues lo primero es que no haya corrupción, porque eso es lo que estaba destruyendo a México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y el presupuesto público
que es de todos, se quedaba siempre en unas cuantas manos. Por eso decidimos que lo primero es no permitir la corrupción, acabar con la corrupción, cortar de tajo con la corrupción, y lo estamos llevando a cabo. Se está erradicando la corrupción. Vamos a desterrar la corrupción de México. Me canso, ganso. Y con eso el presupuesto rinde. No hace falta aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos o aumentar la deuda. No, se robaban mucho y ahora se tiene presupuesto. Se han liberado fondos para el desarrollo. Y el otro complemento de esta fórmula es acabar con los lujos en el gobierno. Porque había un gobierno con muchos lujos, con muchas extravagancias, sueldos hasta de 700,000 pesos mensuales. Eso se terminó. Estamos bajando los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Eso se llama justicia laboral. Ha aumentado el salario mínimo. En 13 meses que llevamos, el año pasado el aumento 16%, este año 20%. ¿Saben desde cuándo no aumentaba así el salario mínimo? Llevaba 40 años que no había aumento del salario mínimo como se ha registrado en el tiempo que llevamos en el gobierno. También no hay privilegios para los altos funcionarios públicos. Se destinaban 6,000 millones de pesos solo para la atención médica de los altos funcionarios públicos. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Eso se terminó. Ahora hay que ir al ISSSTE o al seguro. O al INSABI. Ya no hay atención médica privada. Los expresidentes, ¿saben cuánto tenían de pensión en general cada uno? 5 millones de pesos mensuales. Se rayaban. Por eso algunos están enojados, pero ya se les va a pasar. Ya se van a ir acostumbrando. ¿Cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Miren, ya desapareció el Estado Mayor Presidencial. Esos 8,000 elementos pasaron a formar parte de la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa, y es ya pueblo uniformado para proteger a la gente que lo necesita. Al presidente lo cuida el pueblo, al presidente lo cuida la gente. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer.